Ya estamos en la última semana de la expansión de Desfile de Ensueño y qué mejor momento para hacer un recorrido de todos los mazos que nos dejó esta expansión, que aunque no lo parezca, sí son bastantes. Y pues evaluar su desempeño en las partidas de Ranked. Así que quédate hasta el final que el día de hoy vamos a hacer una poderosa tier list de la muerte. Antes que nada quiero decirte que esta tier list claramente será bajo totalmente mi perspectiva y experiencia de mis partidas clasificatorias de este mes, las cuales he jugado aproximadamente unas 260 y tantas, así que no olvides dejar tu propia opinión en la caja de comentarios al final del video, que siempre los estoy leyendo, aunque a veces me maltratan bien feo, pero bueno, ahora sí empezamos. Ok gente, estamos acá y quiero comentarles que realmente con cualquiera de estos mazos, que ya ves que son un montón, aunque no lo parezca en las partidas que siempre toca lo mismo, eso tiene una explicación que ya hablaremos de ello también, pero con cualquiera de estos mazos o casi con todos estos mazos puedes subir a Master Ball. Así que si tu objetivo es solo subir a Master Ball y ya, no es tan difícil, escoge el mazo que tú quieras y solo juega partidas. Claramente que hay mazos que te van a llevar más rápido que otros, sin embargo, como las partidas para subir a Master Ball y también incluso en Master Ball Elo bajo son bastante caóticas, se juegan muchos mazos distintos, realmente no existe un meta como tal, por eso te digo que juegues el mazo que tú quieras y simplemente es jugar partidas y listo. Dicho eso, ahora sí, vamos a empezar con el primer mazo que tenemos por acá, que es Mega Absol con Obstagoon. Este mazo que empezó siendo demasiado popular al principio, al inicio de la expansión, cuando no veían pues clasificatorias, siendo pues eliminando a Hydreigon de la ecuación para meter pues a Obstagoon y su partidario Nerio, que te quita las energías. Cuando llegaron las Ranked, bueno, creo que incluso antes por los torneos ya se fue un poco al pozo de este mazo, porque pues Hydreigon sigue siendo muy superior y aunque este sea un poco más estilo control, de que te quita las energías y tal, pues no funciona igual y no tiene el mismo impacto. Entonces este mazo yo lo voy a poner en una B. No está mal, no es horrible, pero pues tampoco es la gran cosa, honestamente. Continuamos con Mawile de la muerte, Mawile 19 entrenadores, la cual pues se podría decir que Mawile es la gran vendehumo de la expansión. No lo sé, los dejo a ustedes que son los expertos en diagnosticar el humo. Para mí pues la verdad es que insisto en que este tipo de arquetipos no va a funcionar en el tipo metal por cómo está hecho este juego. No te da para hacer ese tipo de estrategias y efectivamente este mazo pues no lo veo tan bueno en realidad. Sí que puedes jugarlo para subir a Master Ball, eventualmente vas a subir, no es un mazo que sea imposible ganar partidas, pero muchas veces pues te van a papear, sobre todo ahorita que el meta sigue siendo 2 de energía, mucho daño, por lo cual Mega Mawile pues no va a aguantar tantos golpes, o sea máximo te aguantará 2, pero ya 3 difícil la verdad, y mientras tanto tú pegas bastante poco, así que nada, Mega Mawile estoy a punto de en C, porque hay peores. De todas maneras igual se pueden hacer cambios al final del video, ¿ok? Pasamos con Buzzwole de la muerte, que había resucitado para hacerle counter exclusivamente a Hydreigon, ya que es débil al tipo planta, el siniestro en general, tanto Mega Absol como Hydreigon, y pues con un pequeño bufeíto ahí pequeñito con el nuevo estadio de la planicie inicial, pero pues la verdad es que este mazo, a pesar de que fue GOTY en su momento, en su época, actualmente que dependas del daño de Buzzwole, que solo pega 120, se queda un poco corto con el meta actual de las megas, y encima el helado de la suerte te jode aún más, porque hace que lo que debilitarías comúnmente de un golpe o de 2 golpes se aumente un turno más, es decir, cosas que le hacías antes a Hydreigon, por ejemplo, lo podías one-shotear, ahora pues se cura hasta toda la vida y le pega 140, se queda 10, no le debilitas y se puede volver a curar. Mega Altaria se puede curar con un helado si tiene y ya serían 3 hits que yo, o sea que es mucho, o sea que es muy poco daño el que tiene Buzzwole actualmente y por eso yo lo voy a poner en una B. Por encima de Obstagoon, creo que están ahí peleándose, ¿eh? Luego pasamos a Chandelure, que es un mazo que honestamente yo no veo mucho en Ranked, me habrá tocado un par de veces nomás, yo lo jugué y gané varias, la verdad es que me sorprende que la gente no esté jugando este mazo, me parece que está un poco infravalorado, está bastante
bastante bien. O sea, tienes un factor de suerte claramente porque llevas al señor Buen Rollito Maboy, que dependes de la suerte en que saques cara para que te aguante. Si no te aguanta, pues te papean rápido. Sin embargo, no necesitas tantas caras, ¿ah? Con que te aguante entre los dos Miau, te aguanten 3 turnos, por ahí 4 turnos, es decir, que cada uno te salga una cara, ya te da el tiempo suficiente para que Chandelure pega bastante. Entonces yo lo voy a poner en una A. La verdad es que este mazo te la puede liar fácil, sobre todo si empiezas con no tan fuerte, o sea, estilo no te salen las cosas rápidas. Este mazo, mientras más tiempo le des, más fácil te va a papear al final. Así que, bueno, otra cosa negativa que tiene este mazo es que es débil a Hydreigon, y Hydreigon pues el que es uno de los mazos dominantes de la expansión, y quizás ese sea el verdadero motivo de por qué no se juega tanto. Me tiene pinta, ya que Chandelure con sus 140 de vida te papea fácil pues Hydreigon por el super efectivo, a menos que te salga la capa. Aparte tiene Absol, tienes que llevar poncho y capa y no siempre las vas a tener las dos a la mano. Sí, entiendo que puede ser un poco jodido ese aspecto, pero en general contra todo lo demás yo creo que va bien, así que lo voy a dejar en A. Puede que lo baje, ok, puede que lo baje, pero vamos a dejarlo en A de momento. El que sí voy a poner en otra A de manual es Mega Charizard Y junto a Entei, que es un mazo que se le tiene, no sé por qué, mucho repelús, digamos, odio, no sé si odio la verdad, pero en el Malsen no porque sea bueno, sino porque muchos creen que es muy malo el mazo y realmente no es tan malo. Realmente te puede dar buenos resultados, tiene one shot, puedes hacer muchísima presión con el Entei. Claramente que tiene sus detalles y por eso no es tier S ni mucho menos, pero yo creo que es un buen mazo que puedes utilizar para jugar Rankeds. Realmente no es tan malo como la gente cree. Ahorita con el poncho puedes proteger a un Charmeleon, por ejemplo, para que no te lo papeen y puedas cargarlo si hace falta para meter al Charizard, pero recuerden que el objetivo principal de este mazo siempre va a ser jugarte con los Entei, y si es que hace falta al final dejarte para Charizard, ¿no? Bueno, si sale Oricorio por ahí tienes el Charizard Baby. Yo creo que está bien este mazo, claro, peca de consistencia. Esto es lo malo de este mazo, que a veces pues no te salen las cosas como debería, pero eso le pasa a todos los mazos que su protagonista pues es un fase 2 y es lo normal. Pero más allá de eso, como la mayoría de las veces vamos a querer usar Entei para meter presión, incluso para ganar pegando 120, no dependes tanto del Charizard en realidad, sino que Charizard es más que todo como es como un finisher, ¿no? Si se complica todo demasiado, pues tienes al Charizard, ¿no? Lo voy a dejar en A. Luego pasamos con Dartina, que resucita de la muerte gracias a una combinación de cartas, ¿no? Tienes las nuevas cartas de estadio, como la Plaza Peculiar, la Planicie Inicial, que ambas cartas benefician pues a Dartina, ya que la Plaza Peculiar te permite retirar tanto Indeedee como a Giratina sin gastar energía, y la Planicie Inicial les aumenta la vida a todos tus Pokémon. Además pues tenemos el poncho por si es necesario proteger ahí a un Giratina, y el helado de la muerte, que te puede ayudar a curarte un montón. Todo esto y solamente esas cartas, porque lo demás es lo de siempre, hace que Dartina tenga la chance de aguantar muchísimo y poderte reventar. Lo voy a poner en una S, aunque es verdad, chat, que no se ve tanto en Rankeds. Honestamente, a mí al menos no me ha tocado. De todas mis partidas de este mes me ha tocado muy poco, pero siento que es porque hay unos mazos que no dejan jugar. Es la realidad, lamentablemente, y eso es lo que malogra esta expansión, a pesar de que ven que hay más mazos que nunca jugables. Es que hay dos mazos, bueno, unos cuantos mazos que no dejan jugar a los demás. No sé si poner a Dartina en S o en A. Yo creo que lo voy a poner en el top de la A. Ok, en el top de la A lo vamos a dejar de momento, puede que lo suba, pero lo vamos a dejar en el top de la A, porque también es un mazo lento de jugar, es un mazo que requiere mucho skill, y ahora también le metes un poco de suerte, entonces vamos a dejarlo en la A. Por otro lado tenemos Decidueye de la muerte, que ahora pues lo andan jugando por ahí con una Feromosa, he visto, para pues meter un poquito de pokeo tal. Lo mismo de siempre con Decidueye, ¿no? El problema, lo mismo que le pasa a Charizard, es fase 2, si bien tienes recursos como el Plug Canal, tienes las copionas y tal, igual puede pasar de que no te vaya bien al principio y te quedes muy por detrás. Además de que este mazo es muy turno 2 dependiente. Si empiezas turno 1 con Rowlet contra, por ejemplo, no sé, Swablu turno 2, ya te reventaron, o Hydreigon, lo que sea. Entonces es muy turno 2 dependiente este mazo. Si te toca turno 1 tienes que estar ahí remando para poder igualar algo, así que lo voy a dejar en tier B. Pasamos con Donphan y Lucario. Debo decir que este mazo no me ha tocado nunca en Rankeds, pero sí he visto que lo andan jugando gracias a pues a la veraneante, ¿no? La veraneante de la muerte, que te permite conseguir rápido esos Lucarios, a ese Donphan, y poder
poder pegar, también tienes pues el casco pesado, el área de entrenamiento, como que todo tiene buena pinta, pero en la práctica quizás no funcione tanto. No tengo mucho que decir de este mazo porque como les digo no me ha tocado ni una sola vez, así que lo voy a poner, pero no considero que sea al nivel de Mawile, creo que está mejor, así que lo vamos a poner en B. Luego tenemos a Gardevoir. Gardevoir fue la verdadera vendehumos, no fue Mawile, porque Mawile se veía ahí como que más o menos, ¿no? Gardevoir ha sufrido bastante porque al principio pues la querían jugar con Mewtwo de a huevo, luego se dieron cuenta de que no funciona con Mewtwo como parece, entonces se terminó jugando pues una versión de Meloetta con Gardevoir y en Didi Macho para pues hacer sniping y que Gardevoir pues sea el protagonista, atacante y soporte a la vez, y lo vas curando con Dianta, ¿no? Yo creo que funciona bien ese mazo, pero el problema de Gardevoir, primero el meta, es muy rápido para Gardevoir, le falta un poquito de daño honestamente, y el tipo siniestro te detona. Siento que es el meta lo que le jode a Gardevoir honestamente, o sea, no la siento mal mazo, pero claramente el meta te obliga a no ser mejor. Si Gardevoir no fuera el débil al tipo siniestro, otro gallo cantaría, ¿eh? Porque si fuera débil al tipo metal como Megaltaria por ejemplo, cuidado, pero pues nada, es débil a siniestro y eso lo complica bastante. Ok, seguimos, solamente que tuve que hacer un cortecillo ahí porque había una foto que no iba. Tenemos a Megaltaria con bueno, en fin, con Jorge. Tenemos a Megaltaria con Jorge, que efectivamente es uno de los mejores mazos que hay actualmente, por encima de muchos, de los preferidos de muchos también. Es un mazo que sí requiere pensar, aunque muchos de ustedes crean que Megaltaria es solamente tirar cartas y ya, para nada. Megaltaria necesitas pensar un poquito, y pues tienes varias cosas que hacen que este mazo funcione demasiado bien. Por ejemplo, el Jorge de la Muerte, tienes pues muchísimo daño para papearte los oricorios, para meter muchísima presión en los primeros turnos, pegando 70, incluso 80, pudiendo debilitar cartas como, no sé, Frogadier o alguna carta que se crea que está a salvo por tener 80 de vida. Sí, que sacrificas una carta de la mano, pero generalmente esta carta la vas a querer hacer atacar un par de veces para meter presión, no es como que... Y siempre vas a tener cosas que descartar, ¿sabes? Entonces, el sacrificio que tienes que hacer, que es descartar una carta de tu mano, compensa bastante el daño que mete Gourgeist, porque pues mete bastante presión en los primeros turnos. Y luego pues tienes a Jirachi para hacer sniping y Megaltaria, que es una bestia, ¿no? Bastante bueno este mazo, honestamente. De hecho, el único problema que le veo a este mazo es que a veces no te sale el Jorge cuando lo necesitas y eso te la puede liar, pero cuando te sale rápido es una bestia. De ahí pasamos a este mazo que se ha venido jugando. A mí honestamente no me toca demasiado, me ha tocado un par de veces, bueno, unas, no sé, 10 veces. Y es un mazo de Altaria que va a hacerle counter directo pues a los mazos que se meten veneno, como Hydreigon, ¿no? Ya que llevas tanto Comfey para que no te pueda pues envenenar, y Klefki para pues quitar herramientas en general, ¿no? Me parece un mazo curioso. No me parece que funcione igual que los otros mazos de Altaria en el sentido de consistencia, digamos, porque puede pasarte que empieces con Klefki o Comfey en la zona activa y eso no lo vas a querer tener allí, se queda un poco ahí, fastidia un poco, así que yo lo voy a poner en una S. No siento que sea mal mazo, seguramente a varios de ustedes me han dicho que les funciona muy bien este mazo. Yo creo que para counterear a Hydreigon está bastante bien, aunque los otros mazos de Megaltaria realmente no necesitan cuidarse del veneno, o sea, si lo juegas bien no debería ser un problema, y si te salen bien las cartas, ¿no? Obviamente. Creo que los otros mazos de Megaltaria son un poco superiores, pero este mazo también está bastante bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Estamos hablando que está en tier S. Luego tenemos a Gyarados, otra vez Gyarados y el humo de la muerte. O sea, les prometo que yo pensé que iba a funcionar Gyarados, lo que pasa es que el meta no le deja hacer nada. Otra vez es este caso, lo vamos a poner en C porque es que el meta no le deja hacer nada a Gyarados. Primero porque los snipers, estamos otra vez en meta de sniper. Hay Absol normal, hay Jirachi, hay Greninja, hay Hitmore, ¿ok? Entonces sí, que llevas el poncho y todo lo que tú quieras, pero y si no te sale, mamaste. O sea, como que te tiene que salir inmediatamente. Te puede meter Sabrina también, cuidado con eso. Entonces, eso es lo que le jode un poco, yo diría, a Gyarados. Además de que el meta también va bastante rápido en general, por lo cual ya con 2 de energía te están reventando, y el Gyarados al necesitar 4 de energía, pues no te da tiempo muchas veces. Y si lo cargas, pues pegas, pero no vas a aguantar más de 2 golpes. Es
una cosa complicada. Lamentablemente Gyarados se va a la C. Por detrás de Mega Mawile, es que es bastante jodido ganarle a Hydreigon con... Pero yo me imagino que Mega Mawile tampoco le ganas a Hydreigon, ¿no? Vamos a ponerlo detrás de Mega Mawile. Luego tenemos a Blaziken con Hitmore, que siento que este mazo también pasa mucho desapercibido, este mazo. No sé por qué. Es como que la gente no le gusta el tipo fuego, ¿no? Es como que el impopular. Pero la verdad es que es un buen mazo. El Hitmore con Blaziken es un buen mazo. Ahorita está llevando su casquito dentado para joder a los Chingling. Llevas tu Combosken para que los Chingling te dejen evolucionar. La verdad es que está bien. Es un mazo rápido, tiene snipeo. Me gusta. Blaziken siempre ha estado bien. Así que lo vamos a dejar en tier S. Luego tenemos a Hydreigon con Mega Absol. Entre estos dos no sé cuál es mejor. Yo creo que en SS no va a haber como uno mejor que otro. Simplemente son los mejores y ya está, ¿ok? ¿Qué podemos decir de Hydreigon? Yo creo que todo el mundo ya está harto de Hydreigon, pero yo creo que el problema realmente no es que odien a Hydreigon, sino que odian el puto helado. Porque pues básicamente lo que ha detonado... Si Hydreigon antes estaba fuerte y era muy bueno, ahora es el doble de bueno. Porque el helado es una cosa loca. Ya no tienes que llevar Indeedee, que ya hemos hablado de que puede ser débil a un snipeo, te puede tocar turno 1, ya no, eso no pasa. Ahora sí o sí empiezas con Deino, Absol o Nihilego. Lo peorcito que te puede pasar es empezar con Mega Absol, pero pues estamos hablando de que lleva 5 básicos, 75% de que no ocurra, ¿no? Aunque bueno, también puede ocurrir. Pero en general mejora muchísimo ese aspecto del mazo, además de que el helado suerte pues ya ven lo que ha ocasionado las caras, ¿no? Que yo creo que todos estamos un poco desquiciados. Entonces sí, Hydreigon y Mega Absol son la principal razón de por qué otros mazos, como todos los que están aquí en A o en B, no pueden hacer nada en el meta, no los dejan jugar, porque pues básicamente Hydreigon se los papea y pues no te conviene, porque si todo el mundo va a estar jugando Hydreigon y tú juegas, no sé, Mega Gardevoir, te van a reventar, loco. Entonces como que no conviene demasiado, y esa es una de las principales razones de por qué no, o sea, tú te metes a Ranked ya pasando Master Ball, no sé, top 10.000 y vas a empezar a ver que la gente solo juega Hydreigon y Mega Altaria. Y es por esa razón, porque prácticamente Hydreigon no deja jugar a muchos mazos y Mega Altaria es el único que le puede batallar sin ser counter realmente. O sea, hay como un 50-50 ahí porcentaje de quién gana, y es como que la mejor opción para poder jugar en Ranked si te sale Hydreigon, y si te salen otros mazos también eres muy bueno. Entonces, y Hydreigon viceversa, ¿no? Si te sale Altaria eres bueno también, y si te salen otros mazos o Mirror también eres muy bueno. Entonces por eso, para resultados, pues mejor escoges lo mejor de lo mejor, y es Altaria y Hydreigon lamentablemente, y por eso no ves tanta variedad en Ranked ya en lo alto. Pero antes de subir a Master Ball o Master Ball bajo sí que hay bastante variedad. Ese es el motivo principal. Esperemos que la próxima expansión salga algo que debilite a Hydreigon y se baje un poquito su pick rate, digamos, su porcentaje de que la gente lo piquee, porque la verdad es que sí se vuelve un poco monótono y da un poco de pena, porque como ven acá, pues hay muchísimos mazos para usar. Lo que pasa es que la mayoría sufre contra Hydreigon o contra Altaria, entonces no te conviene tanto, ¿no? Meowscarada EX tiene muy buena pinta de que le puede fastidiar muchísimo a Hydreigon, así que eso puede ser una solución. Veremos qué nos trae la nueva expansión, ¿no? Por cierto, si quieres ver mi análisis de pues el tráiler de la nueva expansión, te lo voy a dejar por acá. Bueno, no te lo voy a dejar por acá, ve a mi canal y míralo nomás, que ahí está subido. Suscríbete, 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 suscríbete. Bien, seguimos. Tenemos a Jolteon. Jolteon con Jolteon, un masito que pues ni fu ni fa, ¿no? Lo que pasa de Jolteon es que siempre ha tenido ese problema de que tiene poco daño, dependes muchísimo que te salga rápido, por ejemplo. Vamos a compararlo una vez para ir agilizando, que estoy viendo que me estoy demorando un montón y todavía falta un montón. Yo creo que le pasa lo mismo más que todo con Leafeon y Ogerpon. Son muy similares en el aspecto de que tienes que empezar Eevee que evoluciona y Jolteon EX. Igual acá, Eevee que evoluciona con Leafeon en la primera mano. La diferencia es que yo siento que Leafeon es un poco mejor que Jolteon porque te aporta más cosas. Primero tienes más daño más rápido temprano, y Ogerpon viene muy bien contra el meta actual, aunque ustedes crean que
porque es humo o me lo hayan dicho reiteradas veces, me quedó clarísimo. La realidad es que yo en mis partidas me encuentro contra este mazo y he perdido contra este mazo. Cuando le sale el Lithium turno 1 o turno 2 de una en la mesa, te mete muchísima presión y te la puede liar. Entonces yo lo voy a poner en tier A y pues Jolteon lo voy a dejar en tier B. Continuamos con Jumpluff rápidamente y Oricorio, que pues es como un mazo que ya existía pero se empezó a popularizar por el tema de que le puede en teoría complicarse la Hydreigon porque le pega súper eficaz. Te escondes con los Oricorios o los Gummies en caso de Hydreigon para aumentar el coste de energía y así Hydreigon no te pueda pegar. Pero pues la realidad es que contra otros mazos sufres un montón. No necesariamente significa que le vas a ganar a Hydreigon. Dependes mucho de que te salga Jumpluff rápido, de que Hydreigon no te evolucione en turno 1. O sea, son muchas variantes que en la práctica no funciona demasiado. Yo lo voy a dejar en C. Pasamos con los tres mazos de Kangaskhan, que Mega Kangaskhan fue pues la mega más popular. No solo porque está chida, sino que también su fular les dio mucha popularidad. Pero la realidad es que quizás el meta de todos estos mazos hay uno que yo pondría en ese, que es el Kangaskhan con Darkrai, que lleva Pichu y un Oricorio. Ese Kangaskhan me parece que sí está mejor que los demás, está bastante bien. Lo que pasa es que creo que el problema que tiene este mazo y por qué no está en el top y por qué no es tan consistente es porque es un poquito lento. Ya sabes que necesita 3 de energía para empezar a reventar, necesitas tener seteado eso y tener a Darkrai en el campo, tener las flechas, o sea, son como que varias cosas que necesitas y mientras tú consigues todo eso, ya el vato te evolucionó a Mega Altaria y te está reventando, o te evolucionó a Hydreigon y te está reventando. Entonces, Hydreigon sobre todo, porque encima es no EX, tienes que debilitarle 2 y luego el Mega Absol. Es una cosa bastante jodida con Mega Kangaskhan, a menos que te salga todo súper bien, perfectito. Sufres bastante con los mazos que están en SS, pero en general se me hace que es buen mazo, la verdad. En el tema de Mega Kangaskhan con Magnezone y Greninja, que va también con Oricorio, a Greninja lo pongo en tier A y a Magnezone lo pongo en tier A también, pero más lejos, como que por aquí con Ogerpon, ¿ok? El de Greninja con Oricorio tampoco está mal, está súper bien, puedes hacer tiempo. La cosa es que los Hydreigon te detonan mucho más fácil. Sufres muchísimo contra Hydreigon porque tu Oricorio no hace nada. Hydreigon te detona, tienes que depender de sacar muy rápido a Kangaskhan y aún así los Hydreigon es que te hacen full counter y es lo que más hay en el meta. Sí te puede ir relativamente bien contra Mega Altaria, ni tanto, porque tiene herramientas igual para papearte a Oricorio, así que lo veo como por acá, ¿no? Y el otro pues un poco peorcito incluso. Luego pues pasamos con Lopunny de la muerte, que pues ha bajado un poco. Ahorita no recuerdo cuál fue el motivo exacto, no me acuerdo si fue por los helados o por la chica del centro Pokémon. Algo le jodía a este mazo que hay actualmente, o las flechas, no me acuerdo. Solamente que sé que algo le jodía en este meta. Y también es que hay mejores opciones también, ¿no? Que jugar Lopunny actualmente, así que yo la voy a poner en B. Magnezone Oricorio sigue siendo muy buen mazo, a pesar de que Hydreigon te papea. Le haces bastante counter a algunos otros mazos. A Mega Altaria se la puedes liar, porque si le debilitas, pues no sé, a Gourgeist por ejemplo, Mega Altaria se las tiene que ver con Oricorio, se complica. Entonces si Magnezone le va bien en general, solamente que Hydreigon te revienta, pero sigue siendo un buen mazo honestamente. Si te arriesgas a jugar esto, a pesar de que hay Hydreigons en el ladder, si no te sale Hydreigon te va relativamente bien contra todo lo demás, así que yo creo que va bien ahí. Luego tenemos a Mega Absol con Crobat, que sigue existiendo este mazo, me ha tocado un par de veces. No sé, no lo veo demasiado, o sea, sigue estando bien, supongo. Supongo que el problema es que no es demasiado popular. Mejor es la versión de Hydreigon con Mega Absol, pero pues ahí está si lo quieres jugar, ¿no? Lo voy a poner en una B. Llegamos con Mega Absol y Greninja de la muerte, que sigue siendo un mazo bastante bueno, lo voy a poner en S. De hecho, este mazo le hacía muchísimo counter tanto a Suicune como a Hydreigon. Lo que pasa es que ahora Hydreigon se juega con flechas y veneno y tal, lo cual le jode un poco a Chingling para que no le dejes evolucionar, pero el Chingling no te dura más de 2 turnos como máximo, así que ahora ya no le jode tanto a Hydreigon, pero sigue siendo una muy buena opción para rankear. De hecho se está popularizando ahorita más, le pones el casco dentado a Chingling. Está bastante bien, está bastante bien, pero yo creo que no llega a estar en la cima. Pasamos con Mimikyu de la muerte con Greninja, que la verdad es que me gusta mucho, pero una vez más sufre contra Hydreigon. Hydreigon en todos lados, ¿no? Es que todos los psíquicos que sean débil a tipo siniestro
no aguantas tanto daño. Entonces Mimikyu la verdad es que me parece buen mazo. Lo estuve probando, saqué mi rachita y les traje video, me gustó. Pero cuando te empieza a salir full Hydreigon a cada rato ya no te renta nada jugar Mimikyu. Así que lo voy a dejar en el top de la... Luego tenemos aquí a Ninetales con Crowdhound, que pues es un mazo no funciona. A pesar de que la habilidad de Ninetales, o el efecto mejor dicho, está interesante de que puedes bloquear a un Pokémon de que no se puede meter energía y tal. La realidad es que el meta actual es con muy poca energía. Entonces sí, que con Crowdhound puedes quitar energía, pero pues es muy fácil de counterear eso ahorita actualmente. Mazos muy fuertes como Hydreigon ni siquiera te da tiempo de setear tu estrategia. O sea, es como que te tiene que salir todo muy rápido. Eres un poco turno 2 dependiente también. Si empiezas con Corphish, por ejemplo, en la zona activa, mamaste. O sea, como que tiene muchas cosas que pueden salir mal este mazo y por eso es que no funciona, ¿no? Luego tenemos a los ratoncitos de la muerte. A ver, yo considero que los ratoncitos de la muerte son mejor que todos estos de aquí, así que lo vamos a dejar en C. Es un mazo sumamente rápido que te puede detonar si no sales con nada, pero a la vez, si sí sales con algo, pues le ganas facilito. Entonces es como que un minuto de partida. Pero está gracioso, lo vamos a dejar en C. Luego tenemos a Snorlax con Indeedee, mazo que salió esta semana para el humo de la semana. Y quiero aclararles una cosa, chat. Quizás orienté mal ese video del humo de la semana. No es que no funcionen esos mazos, yo lo he dicho, ¿no? Con cualquiera de estos mazos puedes subir a Master Ball. La cosa es que te conviene jugar Snorlax cuando cada partida dura 10 minutos. Si te toca Oricorio, son 30 turnos para quedar en empate. No está mal el Snorlax con Indeedee, honestamente, pero muchas veces por lo lento que eres contra estos mazos que están aquí en la cima, te van a reventar. Muchas veces dependes también del helado suerte, o sea que no deberías de depender toda tu estrategia de jugar en que si sacas cara o no. Que sí, que si sacas 3 caras, 4 caras con el helado suerte, puedes aguantar 3 turnos de golpes, pero si no te sale cara, pues ya mamaste, ¿sabes? Entonces, y la energía la tienes que cargar una a una. Entonces la verdad es que yo voy a poner este mazo, lo voy a poner en B alto. Me tocan más, en mi elo me toca contra estos mazos. Nunca pierdo contra... Ah, bueno, he perdido una vez porque el vato con el helado suerte me aguantó 3 golpes de Megaltaria con Greninja encima. Pero bueno, fue una cosa de suerte. Después me volvió a tocar y lo papié. Entonces es como que te la juegas demasiado a la suerte de que vas a curarte con el helado y que a tu oponente no le van a salir las cosas a tiempo y tal. Yo lo voy a poner en una B. Yo siento que es más sobrevaloración que otra cosa. Quizás porque lo recomienda algún, no sé, algún asiático famoso y tal, la gente le dé más prioridad a querer jugarlo, pero honestamente yo no lo veo tan bueno como lo pintan. Tenemos a Solgaleo y Muk. Te lo metí aquí solamente porque sé que varios me dirían si no lo metiera, pero este mazo es terrible, muy malo. Necesitas demasiadas cosas para que te salga bien todo y funcione, y solamente es para cubrirte de los oricorios en general. O sea, no es como que te vaya a servir para algo más, que sí, que puedes quitar algunas habilidades que pueden molestar, pero es tan lento todo que no te va a funcionar. Además, Solgaleo no tiene buen daño, está igual que Buzzwole, 120 ya a estas alturas es bastante poco, encima se quita vida, y si llegas a empezar con Grimer, mamaste. Entonces, aún así, con todo lo que he mencionado hasta ahora, puedes subir a Master Ball, ¿eh? Es que lo voy a hacer bastante hincapié porque usted seguro que alguien va, Pedrito67 va a escribir en el chat: no, es que yo subí con Solgaleo y Muk a Master Ball ayer y me papié Altaria y no sé qué. Que sí, bro, que sí, que eres muy bueno, que puedes subir con cualquiera de estos mazos a Master Ball. La cosa es si quieres subir más allá. Pasamos con Steelix e Indeedee, que es un mazo similar, que se juega muy similar a Snorlax, solamente que este pues no lleva ponchos para proteger a Indeedee porque se la pela básicamente. Y yo siento que este incluso es un mejorcito que Snorlax por el tema de la rapidez. Si tú empiezas por ejemplo Onix y Brook en la mano, ya estás aumentando los turnos considerablemente en que vas a tener ese Steelix cargado, y me gusta más. Encima es muy similar porque encima Snorlax se cura, pero este se pone menos 20 de daño que recibe. Muy similar mazo, yo considero, en mi opinión. Están por ahí los dos, pero me gusta más la versión con Steelix, honestamente. Además que Steelix sí que tiene forma de lidiar
jugar con los Oricorios, con el segundo Onix. O sea, no es como que vas a durar ahí 30 turnos pegándote para quedar en empate, sino que es más bien un mazo que puede ser muy lento si no te salen bien las cosas, pero cuando ya está cargado, sí empieza a meter bastante presión, ¿no? Es lo que yo veo. Lo voy a dejar en B igual, lo subiría incluso a... Nada, lo vamos a dejar en B. Es que mazos demasiado lentos en este meta actual es jodido, es jodido de salir adelante, la verdad. Y también es poco atractivo para jugar Ranked. Imagínate jugar un mazo que necesita 10 minutos por partida cuando no es la mejor opción, ¿no? Entonces ahorita lo mejor es jugar 3 minutos de partida y ya está. Entonces sí, lo voy a dejar en B. Pasamos con Suicune y Greninja, que en antaño pues estaba en el máximo top, pero actualmente pues ha bajado un poco. Lo voy a poner en tier S porque es un poco lento Greninja, no le facilita demasiado el meta que está plagado de Mega Altarias, y Chingling le hace mucho counter a Greninja, sobre todo que ahora han optado por llevarlo sin Frogadier, por lo que eso le perjudica aún más si te toca contra Chingling, y poco más. Realmente no tengo nada que decir contra este mazo. Le puede ir bien contra el tier SS igual, pero está un poquito por detrás. Por lo menos tenemos algo bueno en esta temporada, ¿no? La temporada anterior muchos odiaban a Suicune Greninja, ahorita ha bajado un poquito. No me van a dejar mentir los que juegan Ranked, que este mazo sí te sale, pero no tanto como antes. Más que todo ves estos dos de acá. Tenemos a Swampert, que es otro caso fallido, la verdad. Este mazo pues no va a funcionar demasiado, es demasiado lento para el meta. Venusaur, otro caso fallido, pero no sé si ponerlo en calavera. A Swampert lo vamos a poner aquí en el top y Venusaur lo vamos a poner aquí por encima de Jumpluff quizás. Lo que le pasa a Venusaur ya lo he dicho varias veces, y es básicamente los primeros dos turnos. Si tu oponente te va a dejar a que tú metas síntesis y evoluciones, chévere, probablemente se ponga la partida a tu favor, pero muchas veces ya te papean antes. Cuando haces síntesis te meten algo que te papea, entonces ya no puedes hacer nada, porque ni siquiera puedes usar caramelo raro o evolucionar directamente, porque sí o sí tienes que pasar por la síntesis del Ivysaur. Entonces ese es el talón de Aquiles de este mazo, que es bastante grande esa debilidad, no es como que algo menor, no, lo jode totalmente todo. Luego tenemos a Whimsicott y Ariados, que es otro más que no le va demasiado bien. Puede ser un counter super mega ultra específico para Hydreigon, pero contra todo lo demás no le va bien. Y tampoco te asegura de que le vayas a papear a Hydreigon, porque Hydreigon puede empezar muy rápido y papearte, ¿no? Además que Whimsicott le joden varias cositas, como empezar turno 1 y empezar con Ariados en la zona activa también le jode. O sea, no lo veo mucho al Whimsicott de la muerte. Y por último tenemos a mi mazo favorito de esta expansión, Greninja con Mega Altaria, que lo voy a poner también en SS. Para mí es un mazo muy completo, le hace frente a absolutamente todo lo del meta. Puedes tener un poco de problemas con Oricorio Magnesones si te saben jugar. En mi caso yo he metido una Tech para que no me pueda ganar este mazo, y estoy muy emocionado porque estoy trabajando en una guía súper completa, analítica, detallada, todos así súper profunda la guía sobre este mazo, porque es el mazo que más he jugado esta expansión, y pues tengo un win ratio bastante bueno, y quisiera recomendárselos también a ustedes para que lo jueguen. De hecho, a los que están en mi servidor de Discord, que les he recomendado que jueguen este mazo, me han dicho que también les ha ido súper bien, pero también quiero enseñarles cómo yo juego este mazo, todo lo que yo tengo que decir sobre este mazo. Ya saben que en WS no hay uno mejor que otro, puede ser cualquiera, para mí todos son muy buenos, pero para mí este es el top 3 de los mejores mazos que hay actualmente para jugar Ranked. Es lo que más vas a ver en el top 1000, por ejemplo. El S pues está bien, te va a salir de vez en cuando. A menudo, no muy tarde, a menudo te van a salir estos mazos y son buenos, te pueden ganar a los SS, pero pues en cuestión de a la larga sale mejor jugar estos de acá, en un tema de tiempo, partidas, un tema de counters, ¿no? Luego tienes los de tier A, que pues es un mazos que te salen ya muy de vez en cuando o a veces, que tienen counter a algunos mazos en específicos de más arriba, pero pues no les va tan bien si no les sale algo bueno, como no sé, por ejemplo en este caso si no, empiezas con Ogerpon turno 1, está jodido, o no te sale Lithium. Igual acá, ¿no? Si no te sale rápido Charizard o los Charmeleon, todos sufren de lo mismo más que todo. Y luego en B, que tienes los mazos como estos de acá, que sí los puedes ver ahí, o algunos no, pero que no terminan de funcionar, ya sea porque les papean los... Yo creo que la diferencia más grande es que le papean estos de aquí arriba. Tanto S como SS te destrozan porque eres un poco lento o te falta daño, una de las dos. Y bueno, luego tier C, que
es lo un poco más meme, y Calavera, que es incluso más meme. Aún así, insisto, chat, con todos estos mazos puedes subir a Master Ball si quieres. Así que escoge el que tú quieras y juega el que tú quieras. Que odias a Hydreigon y no quieres usarlo porque te parece una cochinada, juégate tu mazo de Steelix, loco, que igual eventualmente vas a subir. Eso sí, tienes que jugar partidas, ¿no? No creas que jugando 10 partidas ya vas a subir, ¿no? Tienes que jugar partiditas. Quizás Solgaleo con Muk es el único que te diría que se te va a complicar un montón subir en ladder, a Master Ball incluso, pero todo lo demás yo creo que sí es bastante fácil de subir, o sea, bastante lograble de subir a Master Ball. Así que nada, amigos, esta es mi tier list actualizada a esta nueva expansión, Desfile de Ensueño. Sé que fue un video largo, te agradezco por haber llegado hasta acá. No olvides dejar un poderoso like de la muerte, comentar, recomendarme y suscribirte, muy importante. Cuéntame también qué subirías y qué bajarías, como siempre te voy a estar leyendo. No sean crueles, chat, yo siempre los leo a todos, pero pues no a todos los respondo porque depende pues de lo que me escriban, ¿no? Conmigo hasta el siguiente video, se cuidan, chao.